todo gira en torno a Hugo, en torno a la muerte de mi hijo, a sus días antes, previos a la muerte, marca mi vida. Perder a un hijo es como que te arrancan un trozo de ti, entonces, ¿cómo superas la pérdida de un trozo o de casi todo tú? ¿Qué persona queda tras la muerte de mi hijo? ¿Una mujer entera o los restos de una mujer? Esa es la historia. Yo a veces he pensado en irme, en quitarme la vida. Llego a una conclusión, y es que Hugo murió para salvarme. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Reyes, pues gracias por venir. Hoy es una entrevista muy especial que se sale un poco de lo normal, y es que hoy, bueno, tú nos vas a contar una historia complicada acerca de la pérdida de tu hijo, de Hugo. Entonces es importante, para que el usuario se ponga en situación de, bueno, pues la conversación que pueda surgir, es importante que sepan que tu hijo Hugo es a la vez mi hermano. Por lo tanto, además de que tu expareja y difunta pareja, que llamas Rafael en el libro, es a la vez mi padre. Entonces, bueno, era importante hacer esta puntualización, porque a partir de aquí, pues todo lo que surja, si no se aclara este punto, pues puede que no se entienda nada. O sí, no lo sé. En cualquier caso, ahí queda aclarado, y a partir de ahí, dicho esto, cuéntame. Un libro de 3 a 5 minutos. Cuéntanos. Pues mira, este libro, siempre que me han preguntado ¿de qué es tu libro?, les digo, es sobre mi hijo Hugo. Pero cuando se le di a leer a una persona antes de publicarlo, una persona cercana, me dijo, este libro no es de Hugo, este libro es sobre ti. Está claro que el hecho de que todo gire en torno a Hugo, en torno a la muerte de mi hijo, a sus días antes, previos a la muerte, marca mi vida, pero en realidad es un libro sobre mí, sobre mi evolución como persona a partir de determinado momento, y sobre qué persona queda tras la muerte de mi hijo. Eso es mi libro. Yo entiendo que es una historia de superación personal, un camino en el que una madre joven tiene un evento de pérdida extraordinario dentro de su vida, habla de cómo llega a ese punto, de qué circunstancias y qué decisiones le han hecho llegar a la pérdida de ese hijo, a su muerte, a tener que matarlo, en definitiva, que es lo que pasa en el libro, a esa decisión tan fuerte, tan dura. ¿Y qué queda después? ¿Una mujer entera o los restos de una mujer? Esa es la historia. Bueno, yo no sé quién te dijo eso, pero estoy de acuerdo con él. De hecho, lo primero que sentí cuando leí el libro, me dieron ganas de ponerme en contacto contigo para darte un abrazo. Porque lo que a mí me llegó fue mucho dolor, mucho sufrimiento. Has hablado de una historia de superación, porque está superado. Vamos, el hecho de la muerte, de la pérdida, yo creo que no se puede superar nunca, porque va implicado ahí un tema de culpa, de no haber hecho lo que tenías que haber hecho.
en un momento dado, pero yo siempre he creído, y no solo por esto, que de todo se aprende. Y a veces he dicho, cuando he hablado con gente sobre temas similares, que yo no me arrepiento de nada. Porque arrepentirse de algo significa renunciar a tu vida. Entonces, ¿quién es perfecto? ¿O qué es la perfección? ¿Quién dice qué es lo que hay que hacer en un momento dado? Yo he tomado las decisiones en mi vida que he creído en ese momento que tenía que tomar o que ni siquiera he pensado que debía tomar. O sea, que lo he hecho un poco a lo loco porque en determinados momentos de tu vida actúas un poco inconscientemente. Entonces, de los errores he aprendido. Quiero creer que he aprendido. Entonces, la pérdida está superada hasta cierto punto, porque perder a un hijo es como que te arrancan un trozo de ti. Entonces, ¿cómo superas la pérdida de un trozo o de casi todo tú? Pero el resto, lo que va implicado, lo que lleva a esa pérdida, digamos, esa relación tóxica, que hace que mi personalidad se anule en determinado momento y que provoque esa pérdida, que es lo que yo pienso, que es que mi personalidad es anulada, pues eso sí que está superado. Lo que no quiere decir que momentos de debilidad, de cansancio emocional, en el que determinados hechos te tocan, porque a todos nos tocan determinadas cosas, carencias de la niñez, falta de cariño, yo qué sé, hay cosas que te revuelven por dentro y te hacen perder las defensas, igual que físicamente se pierden por determinadas situaciones, emocionalmente también se pierden. Entonces, en esos momentos digo, bueno, está superado hasta cierto punto, porque, qué sé yo, el otro día me pasó en una comida familiar en el que mi pareja actual se quejó de algo o dijo algo, que me revolvió, porque me recordó a esa otra persona que estuvo conmigo y que tenía actitudes similares. Entonces reaccioné de una manera sobredimensionada. Entonces mi pobre pareja se quedó muerto. Y luego le tuve que explicar, digo, perdona, no es por ti, es que esto me ha revuelto. Entonces me ha recordado a eventos del pasado en los que me sentía atrapada. Entonces, pues está superado hasta cierto punto. No sé si estás de acuerdo, la gente dice que lo más complicado es encontrar sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene que una criatura que todavía no ha empezado a vivir se vaya? No sé si tu tormento ha ido por ahí. Pues ciertamente es algo que en todo el proceso de sanación me he preguntado. Y sobre todo lo he analizado cuando he escrito el libro, porque esto pasó en un momento dado, hace ahora 31 años. En ese momento estás tan bloqueado que no eres capaz de analizar nada. Ciertamente recurres a los tópicos, cómo es posible que una criatura se muera con apenas 2 años de vida. Le hablas a Dios. En el mismo libro menciono ciertas conversaciones con una imagen de una virgen que yo tenía guardada. Por las noches en la soledad de mi casa, hablábamos las dos de madre a madre. Yo no soy muy creyente, pero estoy educada en la fe católica. Entonces, en esos momentos sale todo lo que llevas en tu bagaje cultural y emocional, ¿no? Entonces le buscas el sentido y no se lo encuentras, ciertamente. No se lo encuentras a ese nivel, se lo encuentras a nivel terrenal. Este niño ha muerto porque no hemos cuidado de él, evidentemente. O sea, ¿qué culpa tiene Dios? La culpa la tienen sus padres, que no lo han cuidado, porque son los responsables de ese niño. Después, cuando pasa el tiempo y lo analizo al escribir el libro, y abro la herida y abro el recuerdo y empiezo a analizar y empiezo a escribir
y disecciono cada uno de los momentos por los que ha pasado mi historia, ha pasado la vida de Hugo, llego a una conclusión, y es que Hugo murió para salvarme a mí y a Valeria. Lo he dicho. Recuerdo esa frase que la dices en el libro. Sí. Él nos salva porque ella, a lo mejor mi hija, a lo mejor hubiera sufrido lo mismo. Si la vida no me pone ante ese evento tan absolutamente brutal en el que todo mi ser se tiene que revolver y me dice, párate y analiza en lo que estás, o sea, ¿qué haces aquí en esta relación? ¿Qué haces en esta actitud? O sea, despierta, o sea, toma el control de tu vida, no dejes que a tu otra hija le pase lo mismo. O sea, no puedes dejarla desamparada, tienes que luchar por ella. ¿Y qué lleva a ese momento? La muerte de Hugo. Entonces, para mí, Hugo está en un sitio en el que nos mira, nos acompaña y nos ayuda. Y hasta cierto punto he llegado a pensar que se sacrifica por nosotras. Dicen que el despertar es parar y darse cuenta, y que mucha gente despierta con un zasca. Quizás este fuera tu zasca. Duro zasca, pero sí. Hay quien dice también que bueno, no sé si sería... yo llevándomela a mi caso, a mí hay muchas cosas en mi vida que han sido duras para mí, sin embargo me han llevado a los mejores lugares después. ¿Es tu caso? Pues sí. Es triste decirlo, pero que haya tenido que pasar todo eso para decir que ahora estoy en mi mejor momento, en control de mi vida. Bueno, ya llevo tiempo en control de mi vida. Y ese hecho me enseñó a tomar ese control, a saber quién tenía enfrente, quién quería enfrente, quién quería a mi lado, por lo que tenía que luchar, qué es lo que merecía la pena y qué es lo que no merecía la pena. Entonces ha sido un camino difícil porque no solo ha sido ese hecho, sino todo lo que me rodeaba no ha sido fácil manejarlo, ¿no? Porque he tenido que lidiar con la pareja que tenía, he tenido que lidiar con la lucha por mi hija para que creciera de un modo sano, no sobreprotegida, porque no quería que ella, o sea, volcar en ella el miedo que yo podía haber acumulado por esa pérdida. Y por miedo a perderla a ella, volcar sobre ella una pena o una coraza que la impidiera crecer como persona. Entonces he tenido que crecer yo, quitando lastre, y he tenido que crear ese camino para que ella creciera también sin lastre. Y eso creo que nos ha dado a ambas una oportunidad espectacular en la vida para formarnos de una manera, no sé cómo llamarlo, brillante. Brillante no en el sentido de que sea una persona, sino con luz. Mónica, bella. Con luz. Exacto. Amorosa. Sí. Qué bueno. Hay personas que cosas como estas no superan jamás. ¿Te atreves, esto solo si tú quieres, o sea, qué le dirías tú a una persona que ha pasado por lo mismo y no es capaz de superarlo? ¿Hay algo que en tu proceso dijeras, para mí la clave fue esto, o de repente entendí esto? ¿Cómo fue? No sé si hubo un clic de repente o con el tiempo. Pues mira, es algo a lo que yo tenía mucho miedo, a
a vivir anclada en eso y a reprochar al que era mi pareja en ese momento, echarle la culpa a él, por decirlo de alguna manera. Yo había visto, o sea, a partir de que te pasa una cosa así, se te abre otra dimensión visual, o sea, empiezas a ver otras personas que han tenido una pérdida que antes te pasaban desapercibidas. Empiezas a ver que existen otras parejas que han perdido un hijo. Digamos que se te abre otro campo emocional del que hasta entonces prescindías, ¿no? Y dices, has visto parejas rotas, analizas por qué se han roto y dices, no, o sea, no puedo, quiero seguir con mi pareja. En ese momento yo quería seguir con mi pareja. Estás tan bloqueada por el tema que te ha pasado que te aferras a tu familia, a lo que era mi familia, que era mi hija y mi marido. Y no quería que nuestra relación se rompiera por ese tema. ¿Y qué modo había de no hacerlo? No culpando al otro. Entonces yo creo que cuando no se sale de eso es porque hay mucho resentimiento y mucha culpa, porque para tú no echarte toda esa culpa sobre ti, tiendes a culpar al otro para poder seguir viviendo. Otra forma de seguir viviendo es bloqueando emocionalmente el tema, ¿no? Entonces lo bloqueas, lo dejas apartado, que también creo que es lo que me pasó a mí. O sea, yo sentía un dolor inmenso, pero lo dejé escondidito en un recoveco del cuerpo y seguí adelante. Siempre que me preguntaban decía, el dolor está, pero cada día podía hablar del tema sin echarme a llorar a los 2 segundos, ¿no? Y cada día tardaba un poquito más en echarme a llorar. Y es porque tienes que aprender a convivir con el dolor. El dolor no puedes dejar que te caiga como una losa y te impida seguir andando. Hay otras personas a tu alrededor, en este caso mi hija, que era lo más importante, por la que yo tenía que seguir en pie. Yo a veces he pensado en irme, en quitarme la vida. Pero estaba mi hija. Esto no lo he dicho todavía. Pues hablar sana, así que decirlo, acabas de sanar un poquito. Qué horror. ¿Quieres un traguito? Sí. ¿Quieres parar un momento? Sí, un segundín. Para mí, al menos en mi caso, hablar me ha ayudado a sanar. Y escribir también. Pues en tu caso de la escritura te iba a preguntar que cómo ha sido la experiencia, y en el caso de hablar, pues mira, precisamente yo he ido mucho tiempo a terapia. En terapia te ayuda porque sacas cosas del inconsciente que ni siquiera tú mismo sabes y de repente, ¡pum!, lo sacas y no sabes ni de dónde ha salido. Y dices, wow. Y el mero hecho de hablar ya te sana. Sí. Y luego encima tienes un profesional que te ayuda a gestionar lo que acaba de ocurrir y te conduce o te da alguna directriz o algún tal, fenomenal. Pero solamente el hecho de hablar ya es sanador. Y tú ahora mismo pues acabas de sanar. Un poquito. Un poquito. ¿Qué otras cosas te han hecho sanar este tema? ¿Cómo ha sido? Cuéntame la experiencia de escribir. Pues escribir ha sido un paso súper importante,
Porque, como he dicho antes, cuando bloqueas un tema, algo que te duele muchísimo, tú crees que no te está afectando, pero sí, te afecta porque también, como he dicho antes, cuando algo te resuena y hace saltar ese resorte, todo el dolor de repente viene, ¿no? O sea que sigue ahí, aunque tú lo hayas bloqueado, lo que has podido, pero está ahí. Entonces, al escribir, al decidir escribir, que no tampoco fue una decisión racional, fue una necesidad. Es decir, yo empecé a escribir en un momento dado como una necesidad vital de hacer algo que me llenara, y empecé a escribir pues de la niñez fundamentalmente. Era un espacio en el que me sentía muy cómoda, una voz diferente a la mía de adulta, con la que podía jugar. Pero cuando escribía cosas sobre adultos, no me llenaban. Les decía, qué chorradas estoy escribiendo. Porque además yo siempre pongo de mí en la escritura. Si hay escritores que dicen que no ponen de ellos, no es cierto, o para mí no merece la pena. Entonces, lo que escribía sobre adulto no me convencía, esas historias me parecían vacías, absurdas. Entonces fue en una clase de... Yo estaba en la escuela de escritores en ese momento haciendo un máster de narrativa, y en una clase de desbloqueo emocional, de encontrar a tu personaje, me colocaron me pusieron enfrente de 2 sillas, yo me senté en una y ahí surgió esta historia. O sea, de repente me dijo la profesora que hable tu personaje, y empezó a hablar María, o sea, el personaje de la novela. Entonces dije, aquí está la historia, esta es la historia que yo quería contar, la que necesitaba contar. Incluso mi hija me lo dijo, dice, yo creo que te has hecho escritora para contar esto. Dije, pues no lo sé, no lo he pensado, pero es así, ¿no? Entonces surgió como un vómito. Y sí, sirve, porque ya te pones a escribir, escarbas en la historia, escarbas en la memoria, en todos esos recuerdos que tienes bloqueados, y van surgiendo cosas que dices, si es que no me acordaba de esto. Y hay cosas de las que no me acuerdo. Supongo que porque todavía mi memoria no las deja salir. Incluso en el libro hablo de 2 eventos que fueron determinantes y que tengo una sensación de irrealidad tremenda, porque hay quien me dice, pero esto pasó. Y digo, pues yo creo que pasó. Entonces, uno es que la misma mañana en que el niño se cayó a la piscina, apareció en la puerta de mi casa un señor, que no es normal que en Estados Unidos te toque a la puerta a nadie. O sea, no funciona así allí. O sea, no hay esa cercanía humana, ¿no? Entonces me tocó a la puerta un señor al que yo abrí. Hugo estaba correteando por allí, en torno a mis piernas, y me pidió que colaborara con un proyecto para niños con parálisis cerebral. Y yo le dije que no, que lo sentía porque no podía ayudarle. Y esa misma noche Hugo se quedó en parálisis cerebral. Y otro hecho también que está en las brumas de mi memoria es que después de que pasó, una amiga que estaba presente me dijo que me había dicho que el niño estaba en la piscina solo, y que yo no le hice caso. O sea, eso es algo que me ha machacado durante muchos años, el saber o no si eso era verdad. ¿Qué conclusión he llegado yo? Para sanar, que es imposible. O sea, ¿cómo voy a permitir yo que mi hijo esté solo en la piscina y no salir? Lo que he pensado después es que quien vio al niño fue ella, y no me dijo nada y lo dejó ahí. Porque después esa amiga cambió totalmente. Era una persona alegre,
vital y se volvió un fantasma. Entonces esta historia está llena de cosas que la memoria oculta o que se esconde o que están ahí para protegerte, qué sé yo. O sea, la mente humana es tan complicada. De todas formas, fíjate, aunque te lo hubiera dicho, aunque lo hubieras entendido y hubieras decidido, bueno, luego voy y se me ha olvidado, imagínate. Evidentemente tú no sabías qué posibles consecuencias podía haber. Y para mí, con lo que yo me quedo es con el tema de fondo. O sea, me dices, no, me lo dijo, ¿verdad? Y dije, que queden por culo. No, sí, a no ser que fuera eso lo que ocurriera, hiciste lo que supiste hacer en el momento aquel con la información que tenías, punto. Si resulta que te lo dijo o que no, en realidad da igual. Pues no sé si da igual, pero... ¿Crees que te has perdonado o no? Pues me he perdonado porque, no sé si me he perdonado, pero he construido una historia que me permite seguir viviendo. Esa es la historia de mi amiga, la que me permite seguir viviendo, la que te acabo de contar. Hablas de seguir viviendo y ahora que nos hemos recuperado un poco, habías mencionado que se te había pasado por la cabeza quitarte de medio. Bueno, decirte que no sé, el resto de la población es algo que yo también he tenido en mente y lo veo normal. Te quiero decir, cuando la saturación de sufrimiento es tal, uno no quiere seguir sufriendo y si no ves la salida, que se te pase por la cabeza, para mí me parece algo normal. Lo que yo en mi caso al menos no hice ningún plan, pero no me importaba si eso se acababa la vida. ¡Qué alivio! Para mí era un alivio. Entonces cuando uno busca alivio se le pasan muchas cosas por la cabeza, porque tú quieres encontrar una manera de poder vivir, de encontrarte bien. Y una de las cientos de miles de opciones que hay, como puede ser escribir un libro, ir a terapia, no sé qué, podría ser contemplar quitarse la vida cuando todo lo demás no funciona. Te quiero decir que Es una opción que está ahí. es una opción más, con cierta naturalidad lo veo, te quiero decir, Sí, es como sí, yo algo muy también. fuerte, pero si es que es normal, si es que sufrías muchísimo. ¿Quién quiere sufrir así toda la vida? Sí, es que yo no entiendo esa necesidad que tienen algunas personas. Bueno, sí que la entiendo, cada cual somos de una manera, pero esa necesidad de aferrarse a la vida, porque sí, no, es que cuando la vida no, pues ¿para qué? Bueno, pero es que precisamente yo creo que esa sensación es parte del proceso de sanación. Hay que pasar por ahí para construir. O sea, que uno no ocurre un suceso y, ¡hala, venga! Me leo 2 libros y se me pasa. No. Aquí hay un montón de procesos. Y son procesos de meses o años. Y es que no es bueno ni malo que te haya dado esa sensación. Es que a lo mejor forma parte del proceso. Es lo que yo creo, te quiero decir. Porque sin haber llegado a esa sensación, no podrías haber llegado a la siguiente etapa. Sí. Entonces era algo necesario dentro de tu propia evolución. Bueno, sobre este tema, sobre el tema de Hugo, bueno, decirte que el tema de bloqueo, yo en mi caso, con el tema de Hugo, que Hugo es mi hermano, tuve un bloqueo absoluto. O sea, entiendo tu bloqueo porque yo al día siguiente fui al colegio como si nada. Estuve yendo al colegio toda la semana como si no pasara absolutamente nada. Yo aquí, los expertos dicen, ¿no?, que es el bloqueo para protegerte del sufrimiento, es un bloqueo que hace tu mente para protegerte del dolor. Yo lo malo que estuve años bloqueado, muchos años bloqueado. Y cuando tuve mi desbloqueo fue brutal, fue brutal. Bloqueé eso y 400 cosas más.
Pero bueno, también forma parte del proceso. Tema Hugo abordado. ¿Hay algo más que quieras añadir? Porque ahora queda otro gran frente. Ah, ¿creías que ya habíamos terminado? Ahora es donde viene la chicha. Pues mira, para acabar con tema Hugo, está el tema de la muerte, del significado de la muerte. Como he dicho antes, no soy una persona religiosa, pero creo que existe, que el hombre es un ser trascendental. No sé lo que hay allá arriba o allá abajo o donde quiera que esté esa otra cosa que nos hace ser algo más que un cuerpo que se deteriora día a día. Entonces yo creo que existe una energía universal que fluye, que se transforma y que forma parte de nosotros, nosotros formamos parte de ella. Entonces, algo que me deja seguir también viviendo y que me da esperanza es que Hugo está ahí, o sea, Hugo está conmigo, le he sentido muchas veces, incluso hace 2 o 3 navidades estaba convencida de que estaba en la casa porque se movían cosas de una manera que yo decía, ¿y eso por qué se mueve? Y se lo dije a mi hija, digo, es que está aquí, hoy está aquí, no sé por qué. Entonces, el hecho de haberme creado esa narrativa o ese consuelo, pues me permite seguir, porque creo que cuando muera lo voy a sentir de una manera más cercana, ¿no? Creo que su energía se va a fundir con la mía. Y entonces la muerte no da miedo. Yo también la creo. Estoy muy llorona hoy. Estoy muy llorona. Bueno, es que hablar de estas cositas, pero de nuevo, llorar es sanar. Así que mira, encima de una entrevista estás sanando. Me estás ayudando a mí a sanar cosas también. Yo pienso lo mismo que tú, pero fíjate, si no, al final yo no entro en... Hay como cierta incluso confrontación. La muerte, que la muerte es la muerte, todo acaba y punto. No, que hay mucho más. ¿Qué más da? O sea, te quiero decir. Con la mera posibilidad, aunque fuera remota, de que la muerte no se acaba todo, sino que es un paso a la siguiente fase, que es como además yo creo que tú y yo nos vamos a reencontrar. Claro que sí. Lo tengo claro. De hecho, yo tuve una experiencia a través de la meditación y, bueno, yo estuve meditando y tuve un encuentro con mis padres. Estuve con ellos. Y además estuvimos abrazándonos sin hablarnos, sencillamente estábamos juntos y además estaban sanos, radiantes, cómplices, sin enfermedad mental, sin toda la mierda que nos pasa aquí en este plano, ¿no? Fue maravilloso. Entonces desde entonces yo lo siento así y creo que me encontraré también con ellos. Me encontraré con ellos y me encontraré con todos. Entonces, en el documental de la muerte yo lo que pretendía sembrar es oye, ¿y si no es el fin? Porque con easy, con ese easy ya te baja mucho la presión. Ya se vive de otra manera. ¿Y si todo esto es una experiencia? Y cuando acabe esa experiencia, bueno, pues pasaremos a otro plano. ¿Y si eso fuera así? No sabemos cómo, en qué estado, pero ¿qué más da? Absolutamente. Bueno, tema Hugo zanjao. Vamos al otro.
en el libro los dos grandes frentes que yo vi, ¿no? El primero y más inmediato, cuando se muere un hijo, pues es toda esa gestión del tema de la, además de la, bueno, no es de la muerte, es del accidente, el hospital, todo ese tramo. Todo acompaña, y aquí sensación que a mí me ha dado todo el rato, de un odio, una culpa y mucha rabia contenida hacia la figura del padre de Hugo, que es tu expareja. ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás en ese plano? Bueno, pues es difícil decirlo porque él, o sea, yo nunca le reproché que me hubiera situado me hubiera puesto en una situación de indefensión que me llevara a lo que pasó, o sea, que me llevara a no estar en control del cuidado de mi hijo. Nunca se lo dije, nunca se lo reproché, nunca se lo quise reprochar por lo que he dicho antes, ¿no? Para no caer en lo de todas las parejas en las que se matan entre sí para ver quién tiene la culpa. Conviví con él después de aquello muchos años, pero no todos los años quería seguir conviviendo con él. O sea, era más complicado que todo eso, el salir fuera de una relación. En este caso era muy difícil salir de esa relación, que esa es otra cosa, otra historia. Entonces, enfrentarme a él como un personaje sin que él estuviera ya para manipular mis sentimientos, fue todo un ejercicio también de sanación. No le vi con odio en el libro. Quise verle o mostrarle con los hechos tal como yo lo recordaba. Es decir, yo en ningún momento digo que él es esto o lo otro. Dejo que cada cual juzgue. Es que tampoco de mí misma digo que soy esto o lo otro. Muestro lo que hice, lo que no hice y que cada cual saque sus conclusiones, si es que las quiere sacar. O sea, yo no pretendo ni dar lecciones, ni que nadie me juzgue, ni juzgar a nadie. Entonces, somos dos seres humanos que pasaron por un trance horrible, cada uno con sus carencias, sus virtudes, sus defectos, cada uno hizo lo que hizo conforme a lo que podía hacer y el resultado fue el que fue. Entonces, si él hubiera podido hablar, hubiera dicho otra cosa, pero como la que hablo soy yo, mi voz no es la de una persona indiferente, es una persona que subjetivamente habla de algo, entonces así hay que tomarme. Entonces, el personaje de Rafael es un padre que también ha perdido un hijo. Entonces, él quería a su hijo, pero él era como era y provocó, igual que yo, la muerte de un hijo. Entonces, esa es la forma en que yo he querido tratarlo. No sé si lo he conseguido. Ahora que lo dices, es posible que yo tenga un sesgo y que no haya sido todo lo imparcial que podría haber sido alguien desconocido a la historia, o sea, ajeno a la historia. En este caso, Rafael, que es mi padre, a lo mejor no he sido capaz de leer el libro con esa imparcialidad y yo le he metido esa carga que a lo mejor no tiene y que tú no le dabas. Pero de hecho es posible que me lo deba volver a leer con este prisma y a lo mejor me cambia. Pero sí que había una coletilla, que quizás no de odio de tal, pero sí culpa. Rafael no sé qué y yo le he permitido, ¿no? Y yo le dije que sí. Y yo le dije que sí. Es un recurso incluso literario, yo creo, que a mí me encanta, pero que claro, que me va marcando mucha culpa. Yo le dije que sí. Yo le dije que sí es culpa primero hacia ti, pero también... Claro, porque es que eso es lo que pasó. Quiero decir, eso es lo que pasó y yo le dije que sí.
Es decir, es un compartir la culpa, culpas compartidas que se dice en derecho penal, ¿no? ¿De quién es la culpa que este señor acabe muerto? Pues hay muchas concausas, ¿no? Entonces, él llevó nuestra vida así porque él llevaba nuestra vida. Nosotros éramos marionetas en su mano, es que es así. Yo era una marioneta porque era muy joven y él era una persona muchísimo más mayor que yo, con muchísima experiencia, muy inteligente y muy manipulador. Es así. Entonces luego tenía muchas virtudes, era encantador, o sea, tenía una doble personalidad, vaya, era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces eso era lo cautivador del personaje. Entonces él nos llevaba como ese gran reloj torcido que en una cápsula temporal y espacial y dirigía nuestras vidas. Pero yo tampoco puedo ser ajena a todo. O sea, yo era, aunque era joven, era una persona inteligente, aunque emocionalmente débil en ese momento. Entonces, ¿cómo no iba a tener yo también culpa? O sea, no le puedo echar a él toda la culpa. No puedo demonizar al personaje porque él, ¿cómo no iba a querer a su hijo también? Pero ves, ahí la perspectiva para mí es diferente. Tú hablas de mi culpa, su culpa, culpas compartidas. Si es que no hay culpa. Bueno, no sé. Es que no hay culpa. Yo sé que la vida nos pone en bretes en los que no somos capaces de hacer otra cosa, como tú has dicho antes, ¿no? Que reaccionas ante los hechos con las armas que tienes. Mis armas eran muy blanditas, o sea... Bueno, esto es una cosa mía personal. Yo creo que todo el mundo hace lo que puede con las herramientas que tiene, por sus traumas, su educación, sus experiencias. Tanto lo creo, o sea, para mí la prueba es que si tú hubieras sabido hacerlo de otra manera o él lo hubiera sabido hacer de otra manera, lo habríais hecho de otra manera. Claro, eso sí. Eso para mí es clave. Y eso es una prueba irrefutable. Si tú hubieras sabido hacerlo mejor, lo habrías hecho mejor. ¿Qué es mejor ni peor? Lo hiciste como sabías. Y él hizo lo que supo hacer. Con todos sus condicionamientos, con todos sus temas mentales que los tenía, con todos sus... Hizo lo que pudo. ¿De quién fue culpa? Si es que no hay culpa. Es que un ser humano ante una circunstancia hace lo que puede, sin más. Entonces, ¿qué recursos tenías tú siendo tan joven, tan impresionable por una persona tan influenciable como era él? Si no tenías. Todo lo que hiciste está bien. Y fue todo completamente normal. No hay nada que diga, pero ¿cómo es posible? Pues sí, todo tiene todo sentido. Todo tiene sentido. Si no tuviera todo sentido, no habría ocurrido. Mi forma de verlo. Entonces, a mí me pasó una cosa y es que, bueno, yo antes, 10 días antes de morir él, yo le escribí un email de agradecimiento. Porque al perdonarme yo, automáticamente tuve que perdonarlo a él. Yo, con todas mis cosas, con todas las cosas que había hecho, con todo el daño que también había provocado. Aquí todos provocamos daños y sufrimos daños, todo ser humano. No hay seres humanos buenos ni malos. Todos sufrimos por cosas y todos causamos sufrimiento. De manera consciente o inconsciente, eso es otra cosa. Pero si yo me perdono a mí, ¿cómo no lo voy a perdonar a él? Si yo digo que yo hice lo que pude y siento que realmente yo hice lo que pude, él hizo lo que pudo. O es que él no hizo lo que pudo, pero yo sí. Si yo no puedo perdonarlo a él, es que no me perdona a mí. Es que tengo mis reservas. Bueno, sí, me he perdonado, pero aquello que hice, sin peros. Si uno realmente siente que ha hecho lo que ha podido de verdad, que es así,
a mí no me queda otra que perdonar. Pero además, lo malo de esto es que tienes que perdonar a todo el mundo. Pues como todo el mundo hace lo que puede. No, claro, ya tienes que extenderlo al resto de la humanidad. Pero, y aquí voy, es lo que te da el vivir con compasión. Porque además vivir con compasión es mucho mejor, joder, o sea, se sufre mucho menos. Es que vivir todo el rato con el run run de lo que he hecho, de lo que hizo, de lo que tal, es agotador. Es agotador. Es agotador. Te lastra. Más cosas de esta figura. De esta figura la más. Yo he hecho terapia aquí contigo. Ya veremos luego qué es lo que sale, ¿no? Pero... Él y yo nunca hablamos de Hugo después de eso. Él no quería hablar. Yo tenía lo que hablaba lo hablaba con otras personas que me miraban como diciendo, bueno, ya está la madre soltando el rollo del dolor. O sea, no he tenido nadie con quien hablarlo, porque él sí que lo bloqueó absolutamente, hasta ser incapaz de verbalizarlo. Entonces solo lo sacaba cuando bebía, en sus momentos de soledad, y es cuando me decía, es cuando pienso, cuando me invade Hugo. O sea, cuando estaba solo, con su copa, sin defensas ya, o sea, las defensas relajadas, y entonces le invadía, no sé, el qué, si la culpa, el dolor, la pena, no lo sé, porque como no lo hablábamos, pero sí que me lo decía. Es que cuando me dejas solo, me decía, viene Hugo conmigo. Despierta. Wake up.